la temporada de reportes al primer trimestre de 2017. Para hablar de este tema tenemos a Héctor Romero, director general de Signum Research, y Armando Rodríguez, gerente de análisis de la firma. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Susi? Encantado de estar aquí, como siempre. Gracias por acompañarnos. Hola. Como cada jueves. Pues bueno, cuéntenos, Héctor, ¿cuáles son las principales tendencias del reporte al primer trimestre del año? Bien, seguimos viendo una fortaleza en el consumo, lo cual es bastante bueno porque recordemos que el consumo representa 2/3 partes del PIB. Aquí vemos como empresas insignias a Alsea, que tuvo un reporte excelente, espectacular, a Walmex con un buen reporte, con crecimientos que indican que su plan de crecimiento sigue en línea. Vemos dos excepciones aquí, una es Kimber, que se vio impactado por el tipo de cambio sobre el precio de sus insumos que cotizan en dólares, y también vemos a Liverpool, que la habíamos visto muy castigada precisamente por la depreciación del tipo de cambio. Sin embargo, empezamos a ver ya como que está saliendo adelante. Sí, vemos aquí un castigo de cuentas incobrables, lo cual efectivamente le afecta, la depreciación del tipo de cambio también, pero en general el consumo bastante bien. Luego, en siguiente lugar, asociado un poquito con el consumo, pero más con el tipo de cambio, vemos fortaleza en aeropuertos, sí, excelente reporte en Gap, excelente reporte en Azur, buen reporte en OMA. Y los mercados reconocen estos buenos reportes en el sector aeroportuario. Luego tenemos debilidad en industriales. Aquí las empresas significativas o representativas de esta debilidad industriales es en primer lugar Nemak, que ya habíamos platicado aquí, que veíamos una cierta desaceleración en el sector automotriz, que se está confirmando. Ya lo vimos también en el financiero Bloomberg, en Estados Unidos, efectivamente. Sin embargo, Nemak es una empresa de clase mundial que hace muy bien todo lo que hace y la seguimos recomendando. Está entre nuestras empresas que seguimos bien. Racini no se vio tan afectada por esa fortaleza. Vemos aquí una debilidad también en Mexchem, vemos una debilidad en Alpek, las dos empresas relacionadas con el sector de petroquímicos, ¿no? Entonces esta debilidad en industriales les afecta. Luego vemos una fortaleza muy marcada que también hemos ido platicando aquí trimestre a trimestre en el sector financiero, ¿no? Aquí las empresas representativas serían Jefe Norte en primer lugar, Jefe Regio también bastante bien, Electra con su división de Banco Azteca, un reporte espectacular también, y el mercado se lo ha reconocido, es probablemente la empresa que más rendimiento ha dado en el IPIC. En general, bueno, ahí no veo un contraejemplo que nos muestre debilidad en el sector financiero, ¿sí? Y bueno, finalmente los sectores que cubre Armando, de los que ya platicará. Ya platicaremos más adelante, pero antes, Héctor, me gustaría que me dijeras cómo calificarías este reporte, cómo lo ha tomado el mercado. Mira, el mercado creo que lo ha tomado, bueno, primero vamos a ver cómo lo calificó. Lo calificó bien, pero el tercer trimestre fue espectacular, el cuarto trimestre fue muy bueno, creo que este fue bueno, ¿no? Entonces tenemos excelente, muy bueno y bueno. Es un buen reporte, ¿no? El índice Signum, que así le llamamos, tuvo 78 puntos el trimestre inmediato anterior, ahora bajó a 74 puntos, es decir, sigue estando bien, pero no tan bien, ¿sí? Vemos crecimientos importantes en ventas, como el 15%, y un crecimiento ahí sí muy bueno en EBITDA, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo ha tomado el mercado? Creo que el mercado lo ha tomado con cierto escepticismo, ¿sí? Porque efectivamente se ve una cierta desaceleración, se ven retos hacia adelante, y entonces que vemos que el mercado le cuesta mucho trabajo romper la barrera de los 50,000 puntos. Bien, pues ahora me gustaría que Armando ahora sí nos dijera cuáles son las principales tendencias en los sectores que tú cubres. Pues mira, un reporte que destacó mucho durante el trimestre fue precisamente el sector minero, que al menos estaba registrando crecimientos de utilidad operativa de doble dígito. Y digo al menos porque tenemos el caso, por ejemplo, de Outland, que registró un crecimiento de EBITDA incluso superior al 300%, ¿no? En el caso de Peñoles, por arriba del 100% en utilidad operativa. Y esto muy de la mano, principalmente al impulso en los precios de los commodities industriales y en el caso de Peñoles, preciosos también, en términos de dólares. Y además un control exhaustivo en costos y gastos operativos, ¿no? Entonces tuviste eficiencias muy marcadas. Sin embargo, la cotización de estas acciones no necesariamente se reflejó en mayores avances en el mercado. Le llaman stock commodities, ¿no? que están muy vinculadas a los precios de cada uno de los metales durante el periodo
de cotización en este caso del trimestre, ¿no? Otro reporte que nos destacó mucho es una empresa que es prácticamente única en su categoría, que es el caso de Protic, una empresa forestal que ya se posiciona como la segunda más grande en su mercado, al menos en tableros. Es un reporte muy bueno el que vimos en este primer trimestre. El caso de las fibras, tienes el caso del beneficio de la depreciación del tipo de cambio y el crecimiento del portafolio, ¿no? Vemos ocupaciones históricas, por ejemplo, en el caso de Prologis, es una empresa que tiene presencia muy importante en la Ciudad de México y por lo tanto también beneficio en ingresos, ¿no? Entonces, en general también un reporte muy bueno a excelente en el caso de las mineras. Bien, pues muchas gracias por este análisis, Armando Rodríguez, Héctor Romero, gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo jueves. Con todo gusto, como siempre. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y ahora nos